Bien, chicos, vamos a hacer un repaso de función exponencial. Recordemos que la función exponencial se emplea en situaciones donde el crecimiento se da de manera muy rápida, como el crecimiento de una población, que lo muestra este gráfico de acá, o el crecimiento de bacterias, o la propagación de un mensaje o un virus, por ejemplo. Cuando hablamos de una función exponencial, la forma que tiene el criterio de una función exponencial es f de x igual a la x, donde a se le llama base. Esa base siempre va a ser positiva. Sabemos que es una función exponencial cuando la variable x aparece en el exponente. ¿De acuerdo? La gráfica que tiene una función exponencial, vean que no es recta, sino que más bien tiene una forma curva. Y vamos a repasar entonces la forma que tiene el criterio y la gráfica de una función exponencial. Bien, recordemos que en una función exponencial la utilizamos para situaciones que se dan de propagación muy rápida. Supongamos que enviábamos un mensaje en cadena a un amigo, que ese amigo lo envía a dos amigos más, luego cada uno de ellos lo envía a dos amigos más y así sigue sucesivamente con el resto de los amigos. Decimos que esa situación ese mensaje se va a propagar de una manera exponencial. En pocos días ya muchos personas más bien tendrán el mensaje y se habrá hecho viral. La forma que tiene entonces el criterio para esta situación en la función exponencial sería f de x igual 2 a la x. ¿Por qué 2? ¿Por qué la base sería 2? Porque el mensaje se va a duplicar cada vez que le llega a una persona. Si el mensaje se enviara a 5 amigos y luego cada amigo lo enviara a 5 amigos más, ahí sí diríamos que la base sería 5. Pero como acá el comportamiento es que se duplica, por eso es que en esta función la base era 2. Bien, repasemos el criterio de una función exponencial. Ya dijimos que es de la forma f de x igual a la x, donde a se le llama base, y que la variable x siempre va a aparecer en el exponente. Les había dicho al inicio que la base nunca va a ser negativa, siempre va a ser positiva, solamente que si la base, como en este ejemplo, es mayor que 1, vean que en este caso la base es 4 y 4 es mayor que 1, entonces vamos a decir que la función va a ser creciente. Si la base está entre 0 y 1, entonces la función más bien va a ser decreciente. En este caso, la base es un medio, que es necesario, si está en fracción, pasarlo a decimal. Al pasarlo en decimal me da 0,5. Cuando la base es un número que está entre 0 y 1, entonces la función más bien va a ser decreciente. Ahora, recuerden que la forma que tiene la gráfica es una curva. Entonces, ¿cómo se vería la gráfica de una función que es creciente y decreciente? Cuando la gráfica de una función más bien es creciente, entonces la curva se va a ver de esta manera. Si lo pueden observar, vean que la gráfica siempre se ve de izquierda a derecha y vemos que esta función está subiendo, la curva está subiendo, entonces es creciente. Si vemos la gráfica de izquierda a derecha y la curva más bien está bajando, entonces podemos observar que en esta gráfica la función más bien es decreciente. En la primera gráfica la base tuvo que ser mayor que 1 para que esa gráfica fuera creciente y en la segunda la base tuvo que ser un número que estuviera entre 0 y 1. Bien, hay algunas situaciones en donde nosotros vamos a expresarlas mediante una función exponencial. En las situaciones que se representan con funciones exponenciales, ustedes las van a identificar porque la variable puede ser x, t, cualquier letra, ¿verdad? Que es lo que hay que averiguar, o una incógnita, ¿verdad? Un valor desconocido aparece en el exponente. Veamos esta situación que tenemos acá. Dice la cantidad de miligramos de medicamento MD en la sangre después de D días está dado por la función MDD igual 80 por 1 medio a la D. ¿Cuántos miligramos de medicamento tendrá una persona en la sangre luego de 9 días? Lo primero que tenemos que hacer es identificar muy bien qué significa MDD en esta función. Dice que MDD son los miligramos de medicamento en la sangre. Y dice que D en esta función representa los días. ¿Ok? D son los días. Entonces tenemos que averiguar o tenemos una función para averiguar los miligramos de medicamento a los de días. La pregunta dice, ¿cuántos miligramos de medicamento tendrá una persona en la sangre luego de 9 días? Ok, muy bien. En este caso tenemos que averiguar entonces MDD, que son los miligramos de medicamento en la sangre. Ok,
luego de días, y en este caso tenemos que los días son 9. Es la cantidad de días que se les está dando a ustedes acá. Ese sería el valor de D. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Ok, en la función vamos a tener entonces que la cantidad de miligramos de medicamento a los 9 días va a ser igual, ok, a 80 por 1/2 elevado a la 9. Y esta operación que está acá, entonces la tenemos que introducir así como está en la calculadora. Bien, entonces cuando resolvemos esa operación en la calculadora, 80 por 1/2 elevado a la 9, tenemos entonces que el resultado de la operación nos da 0,15 y luego sigue un 6. Ahí lo que les recomiendo entonces a ustedes es que redondeen. Podemos dejarlo en 0,15 y como sigue un 6, dejamos la respuesta en 0,16. Bien, entonces redondeando, vamos a decir que la cantidad de medicamento en la sangre luego de 9 días va a ser igual a 0,16, como está en miligramos, entonces miligramos de medicamento. Esa sería entonces la solución para esta situación. Bien, ahora tenemos las ecuaciones exponenciales que yo les había mencionado a ustedes que las vamos a identificar cuando la variable x aparece en el exponente. Como acá, por ejemplo, vemos que la x está en el exponente y acá también. La idea de estas ecuaciones es despejar a x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, lo que está a ambos lados del igual, ahí en ese caso las bases son 4. La idea es que esas bases sean iguales. Si no son iguales, hay que igualarlas. En este caso, para esta ecuación, las bases son iguales. Entonces, cuando las bases son iguales, lo que hacemos entonces es cancelar las bases y quedarnos solo con los exponentes. Entonces, la ecuación que queda con los exponentes es que x menos 2 es igual a 5. Para continuar resolviendo, lo que hay que hacer simplemente es despejar a x. Entonces, bajamos a 5 y este 2 acá que está restando lo pasamos a sumar. Entonces, nos va a quedar que x es igual a 7. Entonces, la solución o el valor de x para esa ecuación es 7. Si vamos a la siguiente, vemos que las bases, o sea, lo que está a ambos lados del igual, no son iguales, entonces debemos igualarlas. 64 lo podemos descomponer para dejarlo en base 2. Entonces, como lo ocupo en base 2, empezamos a dividir por 2. 64 dividido entre 2 es 32. 32 dividido entre 2 es 16. 16 dividido entre 2 es 8. 8 dividido entre 2 es 4. 4 entre 2 es 2. Y 2 dividido entre 2 es 1. Para yo expresar entonces 64 en base 2, si ustedes observan, contamos cuántas veces está el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decimos entonces que 64 es equivalente a 2 a la 6 y dejamos esta base tal y como está, 2 a la x más 3. Si observamos, ya las bases son iguales. Como ya las bases son iguales, entonces lo que procedemos a hacer es cancelarlas y quedarnos con los exponentes. X más 3 es igual a 6, despejamos a x, bajamos a 6, 3 que está sumando lo pasamos a restar y nos queda que x es igual a 3. Entonces el valor de x para esta ecuación es 3. Eso sería, como chicos, un breve repaso de lo que hasta el momento hemos visto de función exponencial para que hagan la tarea que es sobre este tema.